Gloria a Dios que Él nos permite tener una oportunidad más de venir delante de su presencia, a adorarle, a bendecir y glorificar su nombre. En esta noche le invito para que oremos, para que levantemos una oración delante del Señor. Permitamos que la presencia del Espíritu Santo sea llenando allí el lugar donde usted está, su hogar, para que sea llenando a cada uno de ustedes, para que el poder de Dios se magnifique y podamos colocar toda nuestra ansiedad, todas nuestras aflicciones o angustias delante del Señor. Él tiene cuidado de nosotros y podemos estar seguros de que estamos en sus manos. Gloria al Señor. Padre bueno, Dios de misericordia y de amor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, llegamos delante de tu presencia, Señor, en adoración y en alabanza. Bendecimos, Señor, tu nombre. Adoramos, Señor, tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Y te damos la gloria, Señor, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el cual nos limpia de todo pecado, Señor. Y en tus manos entregamos este tiempo, Señor. Llena, oh Dios, de la gloria cada hogar. Bendice, Señor, cada vida. Llénanos con tu presencia, con tu poder, con tu gloria, con tu misericordia, con tu amor, Señor. Bendice, Señor, y llénanos, oh Dios, porque en tus manos estamos, Señor. A través de ti, Señor, de tu presencia, queremos, Señor, descansar en este momento y entregarte, Señor, toda angustia y toda carga, porque en tus manos están seguras. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invito en esta noche para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, y allí vamos a leer los versículos que hay del 3 hasta el 13. Y vamos a leer en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. Tenemos aquí un pasaje que es bastante importante en estos momentos de nuestras vidas. Los capítulos 24 y 25 son conocidos como el discurso del Monte de los Olivos y constituye el último de los tres grandes discursos principales que están en este evangelio. El primero es el Sermón del Monte. También encontramos el lugar de las llamadas parábolas del misterio. Y aquí vemos cómo el Señor habla de dar respuesta a tres preguntas con respecto al futuro.
Oiga bien, 3 preguntas con respecto al futuro que le hacen sus discípulos. Ellos le dicen, la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Y se está refiriendo a la destrucción del templo. La segunda pregunta es, ¿cuál será la señal de tu venida? Y en la tercera, ¿cuál será la señal del final de la época? Cuando nosotros leemos esto y vemos aquí estas preguntas, pues podemos observar cómo esta es unas preguntas que se han hecho a lo largo de los tiempos. Los discípulos simplemente fueron, podríamos decir, los primeros que quisieron indagar sobre este asunto. ¿Y por qué? Porque resulta, mis amados hermanos, que días, meses y años, cada vez que sobre la tierra vienen acontecimientos que podríamos llamar o que llaman apocalípticos, como guerras, terremotos, pestes, hambres, situaciones difíciles sobre la tierra, entonces se hacen especulaciones sobre el fin del tiempo. Muchas personas comienzan a hablar acerca de los tiempos finales y que ya esto se va a acabar y que esto va a terminar. Pero lo más curioso es que a pesar de que las personas comienzan a hablar de esto, muy pocas son llamadas o llegadas al arrepentimiento, y son pocas también las que buscan de Dios. Antes, por el contrario, como nosotros estamos observando en este tiempo, buscan y hay un como desenfreno mayor en cada una de las situaciones de pecado que nosotros estamos viendo. En las últimas décadas, por ejemplo, hemos visto muchas especulaciones sobre acontecimientos. Podríamos recordar, por ejemplo, el primero fue cuando iba a terminar el año 2000, cuando la gente salió hablando que al llegar la medianoche de ese año iban a acontecer terribles cosas y que la gente pensaba que iba a terminar el mundo. Luego fue el famoso 21 de diciembre del 2012, cuando la gente asustada porque el calendario maya predijo de que ese día se terminaría el mundo. Mucha gente vivió con miedo a lo que la prensa escrita, televisiva y todas esas situaciones hablaban sobre ese acontecimiento. Y ahora se ha levantado también con lo ocurrido en este 2020, una cantidad de teorías conspirativas y del fin del mundo que se han venido presentando. Siempre la gente que no conoce de Cristo y pues hablan de lo que dice la Biblia a su modo. E incluso muchos creyentes también se dejan llevar por esas situaciones. Viven con miedo en esas catástrofes que pueden venir. Y yo no quiero en esta noche sumarme a esos acontecimientos, no. Yo creo que no es que sea escéptico a esto, ni mucho menos que no sea un convencido de que el fin de los tiempos se acerca y que la venida del Señor cada día está más próxima, sino que he leído este párrafo, estos 10, 11 versículos, los he leído con la intención de hacer llamar la atención sobre esto, pero básicamente para que nosotros hagamos énfasis en el versículo 13, porque las personas muchas veces se enfocan más en las señales de los tiempos que en lo que el Señor está diciendo aquí. Y en el versículo 13 el Señor hace una advertencia, hace un señalamiento que creo y considero que es muy importante, porque allí el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este versículo considero que es de gran importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos, estamos convencidos de que el Señor viene pronto, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué estamos llamados a hacer? Pues aquí el Señor nos dice que nosotros debemos de perseverar, oiga bien, de perseverar en el Señor.
Entonces, vamos a hablar precisamente de este tema. No vamos a hablar de las señales de los tiempos, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de que la venida del Señor está cerca, está muy cerca, está cada día más a la puerta, la última trompeta va a sonar, pero hay una importancia, hay algo importante, perseverar hasta el fin. Cuando nosotros miramos esta palabra y la buscamos en el diccionario, la palabra perseverar significa mantenerse firme y constante en una manera de ser y de obrar. Tenga muy en cuenta esa definición que hace el diccionario. Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. ¿Por qué? Porque este verbo que hace referencia a eso que estoy diciendo, mantenerse firme, mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, es una actitud o en una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Perseverar, entonces, es también durar a lo largo del tiempo. La perseverancia es la clave del éxito en los emprendimientos. Y obviamente se puede aplicar a campos tan diversos como el trabajo, el estudio, las relaciones amorosas, pero en todos los casos debe tener un objetivo claro, una meta que justifique el esfuerzo y esa dedicación en un periodo de tiempo que es generalmente extenso. Cuando nosotros miramos allí ya más filosóficamente, nosotros podemos mirar lo que decía Séneca, que fue un político, filósofo y orador romano, el cual reflexionó sobre la perseverancia y la sabiduría. Se le atribuye una famosa frase que dice, persevera y triunfarás. Y obviamente el Señor de la Gloria está hablando aquí en este versículo 13, está hablando perfectamente también sobre eso. El que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere va a triunfar. Entonces, esa perseverancia es la determinación diaria de obrar el bien evitando el mal. Y obviamente su característica principal es la resistencia, resistir. Y es considerada desde la antigüedad como una virtud divina y perfecta. Es más, los escolásticos consideraban la perseverancia como un don, es decir, una perfección cuyo origen es Dios y acompaña la vida eterna, es decir, el conocimiento de Dios, la constancia y la seguridad de Dios. Hablar de perseverancia es hablar también de determinación, de saber qué es lo que se quiere. Y para entender mejor esta frase, primero tendríamos que pensar qué pasa cuando no se persevera. Obviamente, sin determinación, sin constancia, ningún triunfo es posible. Nosotros debemos de buscar perseverar porque vamos hacia una meta y esa meta es ese supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Es por eso que esto no es ajeno en la vida cristiana. Todo creyente que desea triunfar, que desea tener una vida abundante, necesita manifestar en acciones más que en palabras una actitud de perseverancia que lo lleve a vivir en constante victoria espiritual. Por tanto, hoy estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos de aflicción, estamos viviendo tiempos de amargura y de tristeza, estamos viviendo un tiempo lleno de engaño, estamos viviendo tiempos peligrosos. Es por eso que nosotros debemos de estar firmes y permanecer constantemente en dependencia de Dios si queremos ser vencedores en cualquier circunstancia de la vida.
Yo quiero en esta noche entonces hablar de esa perseverancia en el Señor, perseverando en el Señor. Y vamos a tomar 3 ejemplos bíblicos de personajes bíblicos que perseveraron en el Señor y también nos enseñan a nosotros que debemos también perseverar para poder alcanzar esa meta. Debemos mantenernos firmes, oiga bien, debemos mantenernos firmes y constantes en esa manera de ser o de orar. Entonces, ¿en qué debemos ser perseverantes? En primer lugar, debemos de perseverar en esperar en la promesa que hemos recibido. Y aquí, mi hermano, tenemos el ejemplo de un personaje que es muy conocido por todos nosotros, Abraham. Abraham, que es uno de esos héroes. ¿Cómo no va a ser uno de los héroes de la fe? Obviamente, el padre de la fe, el cual en Hebreos 6:15 dice, y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Él supo esperar, perseveró, esperó con paciencia, se mantuvo firme. Yo no sé, mi hermano, si usted se ha dado cuenta, yo creo que sí se ha dado cuenta, que todas las promesas de Dios implican un tiempo de espera. Siempre hay un tiempo de espera de parte del Señor. Pues nosotros quisiéramos que el Señor nos dijera algo hoy, una promesa hoy, que mañana ya la tuviéramos. Pero no, las promesas de Dios, la Biblia nos muestra que en esas promesas de Dios siempre hay un tiempo de espera. Por ejemplo, Abraham, nosotros tenemos ese claro ejemplo en Génesis 13:15. El Señor le dice a Abraham, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. En ese entonces, cuando el Señor le da esa promesa a Abraham, él no tenía ni tierra ni descendencia. No tenía esas dos cosas. Ahora bien, si nosotros miramos ahí y observamos, ¿cuándo tuvo Abraham a su hijo? ¿En qué tiempo? Tuvo 25 años después de haber recibido esa promesa. ¿Cuándo tuvo la tierra prometida? Todos los años que vivió Abraham, todos los años que vivió Isaac, todos los años que vivió Jacob, la tierra fue habitada por cananeos. Abraham, de hecho, tuvo que comprar el terreno en donde enterró a Sara y Jacob, aún sin tierra, le tocó que irse a vivir con su familia a Egipto, donde vivieron por 400 años. Observe, mi hermano, cómo ellos tuvieron que esperar. Pero cuando nosotros hablamos de esto, nosotros encontramos a través de la palabra del Señor, así como dice Hebreos, que después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Nosotros observamos cómo en primer lugar, él recibió esa promesa de su hijo. Y es que las promesas de Dios, oiga bien, nos dan esperanza para el futuro y nos dan también estabilidad para el presente. La espera es necesaria para que nuestra fe crezca, para que nuestro carácter sea formado. Eso es necesario. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Abraham ante las promesas de Dios? En Génesis 15:6 nos dice que Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa palabra allí en Génesis 15:6? Pues simplemente quiere decir que Abraham fue perseverante en el confiar, en el creer, se mantuvo aferrado a esa promesa de Dios. Él se aferró a las promesas de Dios. No importó cuánto tiempo había pasado, no importó cuánto tiempo él había recibido, pero él sabía que el Señor que le había prometido, ese mismo Dios le iba a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Y él estuvo seguro, incluso cuando le pidió al Señor que ofreciera a su hijo, a su único hijo, él esperó en esa promesa.
Nosotros tenemos que esperar en las promesas de Dios. Las promesas que el Señor nos ofrece en la palabra de Dios son para nosotros, son para tomarlas, son para que nosotros las creamos, son para que nosotros nos aferremos a ellas, son para que nosotros las disfrutemos, para que nosotros nos consolemos en ellas, para que nosotros las tomemos en bendición para nuestra vida. Pero hay que perseverar. No importa las situaciones difíciles por las que estemos pasando, no importa esta situación de muerte, de pandemia que estamos viviendo, sin importar cada una de estas circunstancias y adversidades. Fiel es el que lo prometió, Él también lo hará. Y nosotros lo creemos, porque nada podrá separarnos de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En segundo lugar, tenemos que ser perseverantes en hacer la voluntad de Dios a pesar de las dificultades. Aquí quiero presentarles a un personaje muy admirado personalmente, muy querido por todos nosotros, José, el hijo de Jacob. En el libro de Génesis, en los capítulos 37 y del 39 al 50, son unos capítulos de mucha inspiración, pero también de enseñanza para que nosotros podamos comprender el alcance del poder y de la misericordia de Dios. Cuando el Señor tiene un propósito con una persona, independientemente de las adversidades y pruebas que toque enfrentar, el Señor nunca le abandona. Y allí encontramos a un joven llamado José. Este joven llamado José, nosotros conocemos la historia ampliamente, fue muy envidiado debido al trato especial que su padre le daba por encima al que recibían sus otros hermanos. Y esto despertó de una manera tal la ira que lo lanzaron primero a una cisterna con la intención de matarlo, pero se arrepintieron de eso y mejor lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Este hombre fue separado de su familia, fue separado de su padre, fue separado de su cultura, fue separado de todo. Fue llevado fuera de su tierra natal y fue encarcelado. Pero en el capítulo 39, versículo 2 de Génesis, nos dice algo maravilloso. Dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Cuando nosotros leemos este versículo y miramos la situación, el entorno, lo que estaba viviendo José, pues nosotros prácticamente decimos, pero ¿cómo está allí diciendo esto? Para muchas personas no puede como armonizar lo que dice allí, que estaba con José y fue varón próspero, siendo que estaba en esclavitud. Pero resulta que aún estando en otra nación, sin sus seres queridos, la misericordia de Dios está sobre él, protegiéndolo y haciéndole prosperar a pesar de las circunstancias nefastas, adversas que lo rodeaban. Pero había una razón, ¿y sabe cuál era? Era que José mantuvo allí esa decisión de perseverar en hacer la voluntad de Dios a pesar de todas las dificultades que le estaban rodeando. Cuando la esposa de Potifar quiso estar con él salió corriendo. Prefirió eso, prefirió la cárcel, el escarnio, a ir en contra de lo que el Señor le estaba diciendo. Todas esas adversidades, todos esos obstáculos, todas esas pruebas que experimentó José a lo largo de su vida, fueron permitidas por Dios para demostrar su grandeza, para demostrar fidelidad hacia quienes lo obedecen y el alcance de su misericordia y poder que no tiene fin.
El propósito de José, el propósito en la vida de José se cumplió. A pesar de todas esas situaciones, a pesar de sus luchas. El donde estuvo, se mantuvo fiel. En casa de Potifar fue esclavo, se mantuvo fiel a Dios. Perseveró en el Señor. Con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de su Señor. Siempre le daba la honra y la gloria a Dios. Siempre estaba hablando y diciendo que todo era por la gracia de Dios. Fue llevado a la cárcel. Allí también se mantuvo firme, dándole la gloria a Dios. Y cuando se presentó delante del faraón, y el faraón le pidió que interpretara su sueño, José le respondió: mire, no, faraón, no está en mí, no está en mí. Dios será quien le dé respuesta propicia al faraón. Nos dice en Génesis 41:16. Dios será el que le dé respuesta propicia al faraón. Él continuaba. Mire, mi hermano, fue vendido como esclavo, estuvo como esclavo, estuvo en la cárcel. Ahora tenía la oportunidad de estar frente al faraón, pero él perseveraba. Oiga bien, perseveraba, se mantenía firme, constante en esa manera de ser, en esa manera de obrar, creyéndole al Señor, perseverando en el Señor. Por eso fue que él pudo interpretar ese sueño del faraón. Le dio la gloria a Dios y esa actitud fue la que agradó al Señor. Esa misma actitud debe ser la misma que debe haber en todo cristiano, joven, adulto y anciano. Hermano, todo cristiano que opta valientemente por perseverar en hacer la voluntad de Dios, tarde o temprano va a experimentar la victoria en su vida. Por eso es que hay un llamado hoy. Hoy el llamado es a perseverar, mi hermano. Yo siempre lo he dicho, en estos tiempos es donde nuestra fe puede estar más atacada. Por eso nosotros debemos de seguir perseverando. ¿En qué debemos de ser perseverantes? Tercero, en depender de Dios en el desempeño de nuestras responsabilidades. Ya hemos hablado de Abraham, claro ejemplo de perseverancia en la fe. Hemos visto a José, un claro ejemplo de perseverancia a pesar de las dificultades. Y ahora quiero señalarles a otro ejemplo de perseverancia en el desempeño de sus responsabilidades, como lo fue Daniel. Daniel también es uno de los hombres destacados que brilla en la Biblia. Porque este joven, este hombre, fue arrancado de su familia siendo adolescente. Fue llevado cautivo a Babilonia. Y allí en Babilonia lo primero que trataron de hacer fue cambiarle la mentalidad. Le cambiaron el nombre, le hicieron mucho, le sometieron a una serie de pruebas contrarias a sus creencias y ponían en riesgo su vida, su integridad, pero en todo esto él se mantiene fiel al Señor. Él se mantiene allí firme en el Señor. Él continúa allí, se mantiene allí firme. Oiga bien, se mantiene firme y constante en su manera de ser y de obrar. Él se mantiene y es perseverante. Y se puede decir que logró nadar contra corriente. No se mezcló con la mayoría. Él propuso en su corazón no contaminarse. Sobresalió a la mediocridad
Y nosotros vemos que este hombre ocupó un alto cargo, nada más y nada menos que en 3 reinos diferentes, 2 imperios diferentes. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Está diciendo que él perseveró en su dependencia a Dios, en el desarrollo de su responsabilidad. Hermano, nosotros podemos servir con excelencia a la sociedad sin dejar de ser un buen hijo de Dios. En todo su caminar. Usted y yo conocemos la historia de Daniel. En todo su caminar. ¿Qué hace Daniel? Él demuestra una profunda dependencia de Dios. El Señor ocupaba el primer lugar de su vida. Así como José, que estaba con Dios, y Abraham, que vivía delante de Dios, Daniel vivía con Dios. Todo lo que hacía era para agradarlo, para honrarlo. Por eso es que Dios le dio conocimiento, inteligencia en todas las letras, ciencia, entendimiento en toda visión y en todo sueño. La vida de Daniel es una vida inspiradora, especialmente para los jóvenes de hoy en día. Él fue perseverante. Él siguió los pasos que le llevó al éxito en todas las áreas. Daniel nos demuestra que nosotros podemos brillar sin comprometer la integridad y sin dejar de servir a Dios. En el caminar de este mundo, nosotros nos llegamos a encontrar en situaciones que son como un cautiverio, momentos difíciles. Hay problemas que nos quitan la tranquilidad. Hay situaciones de angustia y de dolor. Todo lo que estamos viviendo, mi hermano, nadie está exento de ellos. Mientras estemos en este mundo, siempre vamos a pasar por situaciones difíciles. Es la verdad. Pero nosotros tenemos una promesa. Y es que Dios nos ha prometido estar con nosotros en nuestras aflicciones, pero también librarnos de ellas. El salmista lo dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Tenemos que creerlo, mi hermano. Tenemos que estar convencidos de ello. Pero tenemos que perseverar. Muchas veces en las situaciones complejas que estamos viviendo, lo primero que empieza a titubear y a flaquear es nuestra fe. Comenzamos a hundirnos. Así como Pedro, que ante la tormenta que se levantó, que él se vio caminando allí en medio de esa tormenta, empezó a hundirse. Le tocó decirle al Señor: Señor, salva. Pero nosotros debemos de caminar siempre confiando y creyendo en el Señor. Esa integridad, esa perseverancia de Daniel como hombre de Dios hizo que él pudiese ganar el favor de estos reyes. Pero no comprometió en ningún momento su fe en Dios. Incluso cuando se vio intimidado por esos reyes o por esos gobernantes, él permaneció firme, aún en el peligro de ser arrojado al foso de los leones. Perseveró. Oiga bien, hemos leído un pasaje que es bien importante, que nos está hablando lo que el Señor nos dice. Va a venir un tiempo del fin.
Pero a nosotros no podemos estar pensando es que ya estamos en el final. Sí, los últimos días estamos. Pero si lo vamos a pensar, mi hermano, sea para seguir perseverando. Perseverando. Porque hoy Dios nos está llamando a la perseverancia en nuestra vida espiritual. Y es nuestro deber responder a esa iniciativa de Dios. Hoy en día muchas personas le dicen, pastor, ore por mí, ore por favor por mi vida espiritual. Y pues uno ora por ellos, uno tiene que orar por esas personas. Pero podríamos gastarnos las rodillas orando por esas vidas espirituales. Pero si esa persona no determina por sí mismo ser perseverante en el camino de Dios, aunque tengamos rodillas nuevas y las gastemos todas allí, hermano, nada va a suceder. Está en cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor le dice aquí claramente, el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. En nuestro camino, mi hermano, siempre habrá obstáculos, dificultades, presiones, peligros. Pero necesitamos perseverar. A pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, si queremos vivir una vida cristiana victoriosa, debemos de dejar de depender de lo que sabemos, de lo que tenemos, de lo que somos. Comenzar a depender completamente de Dios y de su poder. Que el Señor nos ayude a ser cristianos como Abraham, que perseveró en su fe, en la promesa que recibió. Como José, que perseveró en hacer la voluntad de Dios a pesar de las dificultades. Como Daniel, que perseveró en depender de Dios en el desempeño de todas sus responsabilidades. El Señor nos bendiga. Señor, gracias porque en tus manos estamos. Tú eres Dios de poder, Dios de amor, Dios de misericordia. Solamente tú puedes extender tu mano, Señor, para bendecirnos y ayudarnos. Que esta palabra, Señor, quede guardada en la mente y en el corazón de tus hijos. Que queramos perseverar cada día más y más en ti. Y que te busquemos, Señor, con un corazón dispuesto, siempre creyendo que tú eres nuestro Dios, y que tu poder y tu grandeza, Señor, se magnifica sobre nuestra vida. Señor, oramos por Juan Carlos, Señor Salazar. Oh Dios de la gloria, yo te ruego, Señor, que hagas la obra en él, Padre. Glorifícate con poder, Dios de amor. Sobre la familia de la hermana Yorlal, Señor, su mamá, Padre Santo, guárdala y bendícela, Señor. Sobre la familia Torres Castro en Cali, Señor, fortaleza, oh Dios de la gloria, y consuelo en estos momentos que están sufriendo, Señor, y están pasando por este valle de sombra de muerte. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi mamá, Padre, que tú la estás recuperando y tú la estás bendiciendo, Señor. Señor, sabemos que todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades están, Señor, allí en la cruz del Calvario. Fueron llevadas, Señor, y por la sangre de Cristo Jesús somos nosotros curados. Te bendigo, Señor, y te alabo. Te doy toda la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo. Le entrego en tus manos.
En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios de amor. Gracias, Dios de misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor les bendiga. Por favor, cuidémonos, mi hermano. Son muchas las noticias tristes acerca de situaciones en la vida de muchos hermanos que están pasando por enfermedad. Y sigamos orando, por favor, para que el Señor se glorifique en poder y en bendición. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo, muchas bendiciones. Dios les guarde.